Hello and good morning, my dear students from the third grade. Today, we're going to learn about the simple present. Okay, this is from your unit 7, okay, your grammar. Okay, so what is the simple present? We already learned this about the simple present, but in the unit, we're going to learn that we use the simple present, okay, to talk about activities related with occupations. Okay, so first the structure, the thing that we need to learn, the structure is about the subject, the first thing that you use, then you have an action verb, and finally a complement. That's what you learn about the structure of the simple present. Now, just for an example, we have I is the subject, the action verb will be work, and the complement in a hospital. Now we have, okay, a full sentence indicating something about a person, about their occupation. Okay, now remember, this is very important. When you're doing the third person in singular, we add the S to the action verb. Look, the third person can be he or she. So he or she, every time you have he or she in your verb, you're going to add the S. Look, works, plays, lives, and sings. So every time it's the third person, we add in the verb the letter S. Okay, now look at the example. Maria cooks pasta. You don't say Maria cook. That's incorrect. You say Maria cooks pasta. Okay? So just to remember really quick, look, the rules for the S or the ES, it says that we add the S to all the verbs ending in a consonant. Look, verbs that end in consonants. Okay? But we have a rule. We have a special rule in the third person. Look, we add the ES, okay, to the verbs ending in CH, look over here, CH, SH, SS, X, Y, and O. So, for example, look, watch, watches, we add the S. Wash, washes. Fix, fixes. Fly, flies. And one example here, we have do, does. So this is very important to understand, okay? Don't forget about the simple present. This you already learned. Okay, let's go with the next part. Okay, so now we continue with the part of the negative form. When we want to do the negative form in the simple present, we need to add the auxiliary. What is the auxiliary? Don't or doesn't. And these auxiliaries go before the verb. Let's see the examples right here. If I'm talking about me, I use don't. I don't wear a uniform. I don't wear a uniform. If you are talking about the third person, he or she, remember, we need to add this one, doesn't, because this one has the S. So because this one has the S right here, the verb doesn't need the S anymore. So we have, he doesn't play soccer. She doesn't write in the computer. This is very important. When you have the third person, the auxiliary uses the S, and the main verb doesn't need the S anymore. Okay, let's continue right here. If we want to do yes or no questions, look, to ask about someone's activity, we use the auxiliary does in the beginning. So when we want to ask, okay, what does he do? Okay, you want to know the activity of another person. So what do? You add the auxiliary in the beginning. Look at the example right here. Okay? Does
does he clean the streets? You answer, yes he does, or no he doesn't. Okay? Look at the question with she, the third person. Does she drive a taxi? Yes, she does, or no, she doesn't. This is very important to understand. Always, if you have the auxiliary, the verb goes to the base form again, without the s, no s. Okay? So this is the part of the simple present. This is what we are going to be using in the unit number 7 for your grade. If you have more questions, let me know. Thank you. Ok, vamos a hablar esto en español para poder entenderlo un poquito mejor. Bienvenidos mis estudiantes de tercero de básica. Veamos. Esto ya hemos aprendido antes. Es más, el simple present se repite varias veces hasta que podamos comprender cómo podemos utilizarlo, que es el presente simple. ¿Sí? Recordando esto, que en esta unidad dice vamos a utilizar el presente simple para hablar acerca de actividades relacionadas con ocupaciones. Es decir, vamos a aprender cómo realizar estas oraciones para indicar qué es lo que hace cada persona, dónde vive, cómo actúa, de acuerdo a su ocupación. Ahora, miren el ejemplo o la estructura aquí para que podamos entender esto. Primero va a ir siempre el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? La persona de la cual estamos hablando. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver después en el ejemplo, pero después del sujeto tenemos el verbo de acción, ¿sí? Y finalmente el complemento. En el ejemplo, el I, que significa yo, es el sujeto del que vamos a hablar, ¿sí? El verbo de acción sería work. ¿Qué es work? Trabajar, ¿sí? Entonces, miren, yo trabajo, y el complemento, in a hospital, ¿sí? En un hospital. Entonces, podría decir que la ocupación de la persona podría ser, como vemos en esta unidad, puede ser un doctor, puede ser una enfermera, ¿sí? Alguien que labora en un hospital. Ahora, vamos con la siguiente parte. Tenemos que recordar ahora que la tercera persona singular, ¿sí? ¿Cuál es la tercera persona singular? Es cuando yo hablo de alguien más, de él, en este caso he, she, cuando hablo de ella, ¿sí? De María, de José, de Pepito. Cuando yo hablo en tercera persona, que sería el he o el she, dice que siempre al verbo, no como cuando hablo de mi persona, de I personalmente, cuando hablo de tercera persona, vamos a aumentarle la letra S al verbo de acción. Por ejemplo, miren, work, y dice works, que significa lo mismo que work en primera persona, ¿sí? Y luego tenemos plays, ¿sí? Todo esto está lives, sings. Entonces cada uno de ellos tiene aumentada la S, pero sigue teniendo el mismo significado que si fuera en primera persona sin la S, ¿sí? Solamente es la regla que utilizamos cuando hablamos de tercera persona, de él o de ella, ¿sí? Esto es muy importante. Miren el ejemplo. María cooks pasta. Entonces está diciendo María cocina. No es cocinas, sino cocina pasta. Entonces esto es muy importante, recordar siempre la regla de la S. Ahora, esta regla de la S tiene algo específico que debemos aprender siempre y recordar. En los verbos dice que siempre se va a aumentar la letra S, ¿sí? Después de cada, al final. Pero tenemos una regla en la de tercera persona, ¿sí? Porque dice que también tenemos que aumentar la ES. ¿Cuándo aumentamos la ES? Dice la regla aquí que aumentamos la ES siempre que los verbos terminen en ¿qué? En una CH, una SH, SS, una X, una Y o una O. Miren los ejemplos que puse aquí, coloqué unos ejemplos. Por ejemplo, watch, que sería mirar o observar algo, ¿sí? Al momento como termina en una CH, miren, aumentamos la S y dice watches. Tenemos wash, que es lavar. Miren, aumentamos la E, porque termina en SH, aumentamos la S. Lo mismo con el resto. Fix, fixes, arreglar, y es arreglar, lo mismo. ¿Ok? Flies, de volar, viene el verbo fly, de volar, lo aumentamos de S. Y luego tenemos el verbo hacer, do, que se aumenta la ES, does. ¿Ok?
Entonces, esto es muy importante en esta parte, poder comprender lo que es el presente simple. Okay, so we continue with the second part. ¿Sí? Continuamos ahora con la segunda parte. La segunda parte habla de la forma negativa del presente simple. ¿Cómo es esto? Dice que nosotros añadimos el auxiliar don't o doesn't. ¿Por qué lo sigo diciendo en inglés estas dos palabras? Porque en realidad estas dos palabras como auxiliares del verbo que son, ¿sí? Lo único que hacen es ayudar a que el verbo suene en negativo. Entonces en español no vamos a poder leer esta palabra, sino que esta palabra hace que el verbo sea negativo. ¿Okay? Entonces veamos el ejemplo. ¿Sí? Cuando yo hablo de mi persona, que es la primera persona, I, dice yo no visto, ¿sí? Hace que el verbo sea negativo. Yo no he visto, el don't, un uniforme. Yo no utilizo un uniforme, yo no me he visto como uniforme. ¿Sí? Miren en la tercera persona. En la tercera persona ya no podemos utilizar la palabra don't. ¿Sí? Porque tenemos tercera persona y siempre hemos hablado que la tercera persona se añade la S al verbo. En este caso, el auxiliar es el que va a absorber la S. Miren, de lo que aprendimos hace un momento, entonces en afirmativo que cuando termina en O, se aumenta ES. Entonces, miren, he doesn't play soccer. Entonces está diciendo que él no, lo mismo significa que esto, no juega fútbol. Ella no escribe en la computadora. Entonces estamos indicando algo negativo aquí. ¿Sí? Entonces continuamos ahora con la otra parte. Preguntas de sí o no. Yes or no questions. Para nosotros poder hacer preguntas acerca de las actividades que alguien está haciendo, ¿sí? Nosotros utilizamos de igual manera el auxiliar, nuevamente. El auxiliar does, en tercera persona. Siempre al principio de la oración, de la pregunta. Miren, por ejemplo, aquí. Dice, does he clean the streets? Está ahí preguntando. ¿Él limpia las calles? Entonces pregunta, ¿sí él lo hace? No, él no lo hace. Yes, he does y no, he doesn't. ¿Ok? Miren que lo único que hicimos fue poner el auxiliar aquí al principio y cambiar el lugar. ¿Sí? Siempre va al principio y después va el he. Y nos olvidamos de la S porque ya tiene el auxiliar, la S aquí. Veamos en la segunda pregunta. Does she drive a taxi? Entonces estamos haciendo la misma pregunta. ¿Ella maneja un taxi? Y la respuesta, si lo hace o no lo hace. Ahora, me gustaría algo rapidito que podamos recordar. Yo puse aquí el he o el she, que son pronombres personales. Si yo quiero hablar con nombres propios, yo puedo reemplazar el he o el she con nombres propios. Es decir, yo puedo decir, en vez de he, todo lo que se refiera, en este caso, a hombres, porque es el masculino, el he se utiliza como pronombre personal masculino, entonces puede ser reemplazado por la palabra, puede ser por José, por Juan, por cualquier nombre propio de hombres. Y she, lo mismo, se refiere a la mujer, a ella, entonces como nombre propio podría ser María, puede ser Susana, cualquier nombre que se refiera a mujer. Entonces, esto es lo que vamos a aprender y vamos a repasar en lo que es la unidad 7. ¿Okay? Muchas gracias.